Que el Señor les bendiga, hermanos. En este día sentí en mi corazón compartir con ustedes un consejo de la palabra sobre representación espiritual. Y para ello quiero venir prontamente a la lectura de la palabra. Los voy a invitar a que todos vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 5, el verso 17 al verso 21. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Recuerde siempre eso. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amado Padre Celestial, te pido que tú vivifiques estas palabras que han sido leídas y las abras ante nuestro entendimiento. Los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados por la luz de tu palabra y en nuestros corazones podamos atesorarla toda, Señor, toda ella, toda palabra, hasta lo último, Señor. Que no quede nada sin que podamos recibir, que abracemos toda la revelación de la palabra y que no dejemos caer en tierra ni una sola de tus palabras, Señor Jesucristo. Y en esta noche de oración, que el consejo también nos prepare para venir al altar a orar a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos, los hermanos presentes. Que el Señor les bendiga. Verdaderamente me siento muy bendecido en esta noche de poder compartir un pensamiento de la palabra. El profeta predicó un mensaje llamado condenación por representación, y en ese mensaje nos habla de cómo opera la representación en el plano espiritual también. Pero nosotros tenemos muchos ejemplos de representación en el plano natural que nos pueden ayudar a entender, a visualizar cómo funciona también la representación en el plano espiritual. Por ejemplo, hay empresas que hoy en día ya no tienen costosos departamentos de recursos humanos, sino que los contratan. Y estos son como representantes encargados de reclutar a las personas que quieren para el trabajo. Tenemos corredores de bienes raíces a los cuales acudimos para que nos busque una cierta propiedad, una cierta casa, abogados que nos representen en ciertos trámites. Los dueños de negocios o empresas contratan a gerentes que asuman la representación de sus negocios para que los administren profesionalmente, o también los mismos gerentes contratan a vendedores expertos para que sean sus representantes de ventas para negociar los productos que tienen. Es decir, que en muchas formas tenemos representación, hacemos uso de la representación. Una vez cada 4 años, por ejemplo, los ciudadanos van a votar a las urnas por candidatos a la presidencia o a alguna diputación para la Asamblea Legislativa, para que los representen en el gobierno. Ellos toman decisiones en representación de cada uno de nosotros, los votantes. ¿Recuerdan ustedes la batalla de David y Goliat? ¿Recuerdan ustedes la clase de desafío que vino? Esa batalla fue un desafío en el cual el que ganara estaría representando a su ejército y por lo tanto el ganador estaría transmitiendo los beneficios de la victoria y aplicándolos a cada soldado de su armada. Así también el que perdiera estaría trayendo una derrota por representación a todo su ejército. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Goliat? Le dijo, desafió a Israel diciendo, ¿para qué vamos a hacer un gran gasto de vidas y gente herida? Dice, tráigame a su mejor guerrero que pelee conmigo y el que gane esta batalla, el que gane en este encuentro, daremos por ganada toda la batalla y el perdedor junto con su ejército se rendirá ante el ganador. ¿Qué era eso?
Era ganar por representación o perder por representación. Y de eso es lo que nos está hablando Romanos 5, 17, Romanos 5 del verso 17 al verso 21. Uno tiene que tener mucho cuidado de quién lo representa a uno y también de lo que uno está representando, porque todos nosotros representamos una serie de cosas. Por un lado, si uno estuviera enfermo o tuviera que ser operado de alguna clase de cirugía, uno no querría que a alguien novato, a alguien nuevo, alguien que vaya a hacer una operación por primera vez. Creo que nos daría mucho miedo eso, ¿verdad? Claro, no, uno buscaría un cirujano que tenga mucha experiencia en ese tipo de cirugía para estar tranquilo, para saber que es alguien que sabe lo que está haciendo. También, si te acusaran de un crimen o corrieras el riesgo de terminar en la cárcel por una acusación, querrías al mejor abogado para ti como representante. Estarías buscando la mejor representación judicial. Job fue uno de ellos. Cuando vamos a la Biblia encontramos que Job era un constante buscador en su lucha, en su prueba, en todo lo que le sobrevino. Él quería apelar a una autoridad superior. Él quería apelar su caso, su situación a alguien que pudiera darle un veredicto favorable para su vida. Por ejemplo, vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 23, del verso 3 al 7. Se los voy a leer así rápidamente. Job dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo, dice, con grandeza de fuerza. No, antes él me atendería. Así el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Él estaba buscando una intercesión. Él estaba buscando lo que él llamaría en un texto que ya vamos a leer, un elocuente mediador que lo ayudara. Job buscó a ese elocuente mediador comprendiendo lo que ocurriría si él llegara a la puerta de Dios. No podría él por sí mismo justificarse delante de su Dios. Vea lo que dice Job en el capítulo 33, en el verso 15 en adelante, dice la palabra del Señor. Es una explicación de cómo le habla Dios al hombre primero, pero luego habla del anhelo y la necesidad de tener a un intercesor, de tener a alguien que medie, alguien que lo represente a él. Dice Job 33:15, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, dice, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. ¿Qué le hace? Dice que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Está hablando de una condición, está hablando de una condición casi de muerte. Dice el verso 22, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Y empieza él a clamar en el verso 23, dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Si encontráramos a ese elocuente representante mediador. Dice el verso 25, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. No es eso lo que queremos, no es eso por lo que venimos a la iglesia, para encontrarnos con Dios en una condición que nos favorezca, aceptable, en una condición donde la misericordia del Señor nos abrace, nos guíe y nos rescate. Eso es lo que queremos. Pero Job entendió que él mismo no podría por sus propios medios, con su propia justicia, justificarse delante de Dios. El profeta contaba una historia de un hermano muy conocido, un evangelista conocido llamado Daniel Curry.
Dice que Daniel Curry tuvo un sueño, fue como una especie de visión. Y Daniel Curry soñó que moría y que iba al cielo, y que cuando estaba tratando de entrar al cielo, que el ángel que estaba delante de él le dijo: ¿qué vienes a hacer aquí? Dice: soy Daniel Curry, evangelista, que le he predicado por años a los hombres sobre Cristo, y he venido a recibir mi corona, mi galardón. Ah, muy bien, déjeme ver. Y el ángel empezó a revisar. Daniel Curry, no me aparece. Daniel Curry, no lo tengo en la lista, no aparece en el libro. Usted no puede entrar al cielo. Y él dice: pero ¿cómo va a ser? Si yo predicaba a Cristo, si yo era cristiano, si yo viví para Dios toda mi vida, ¿cómo es que no puedo entrar al cielo? Y en el sueño, el ángel le pregunta: ¿quiere usted apelar? ¿Desea usted apelar al tribunal? Pero por supuesto que quiero apelar. ¿Cómo no voy a tener lugar en el cielo si yo luché toda mi vida por eso? Claro que quiero apelar. Entonces lo hicieron pasar por una puerta, y cuando llegó ahí, vio el rostro del gran juez, vio el rostro de Dios, y él se estremeció en su corazón. Y él dijo, y el gran juez le dijo: Daniel Curry, ¿me quieres decir, tú que vienes a apelar, tú que vienes a decirme que es justo que tú entres al cielo, me quieres decir que tú nunca has mentido? Bueno, dijo Daniel Curry, alguna vez mentí. Sí, señor, alguna vez mentí. Daniel Curry, tú que estás apelando justicia para poder entrar al cielo, ¿me quieres decir que nunca te enojaste con tu hermano? ¿Que nunca hiciste algo malo? ¿Que nunca pecaste? Y entre más le preguntaba, Daniel Curry se hacía más pequeñito y más pequeñito. Daniel Curry sabía que su propia justicia era insuficiente para pararse delante de Dios. Él no podía presentar un caso que le diera la victoria. Él estaba perdido si presentaba su propio caso. Y eso es lo que estamos viendo. La palabra nos muestra quién es nuestro abogado. La palabra nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 2, versos 1 y 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque la verdad es que nosotros los cristianos no tenemos el pecado como práctica, no creemos en la práctica del pecado, pero no somos infalibles, podemos fallar. Así que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Allí hay uno justo que puede pararse delante de Dios. Dice el verso 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo en el Calvario pagó la cuenta de toda la humanidad. Y hay algunos que tercamente se resisten a rendir su vida a Jesucristo y a darle su todo a Él, para que la aplicación de esa cuenta, el pago de esa deuda, lo pueda liberar completamente. Hay gente que no quiere aceptar el perdón de Dios, aceptar el beneficio del Calvario. La palabra propiciación es una palabra interesante. No es una palabra que utilicemos todo el tiempo. Es una palabra muy poco usada. Propiciación, según la Real Academia, dice relativo a acción agradable a Dios, con el que se le mueve a piedad y misericordia. Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplicar la justicia divina y tener a Dios propicio. Cuando algo es propicio, es algo favorable, es algo que viene como a ponerse de nuestro lado. Por ejemplo, usted quiere hablar con alguien, usted tiene un tema pendiente que hablar con su esposo o con su papá o su mamá, y dice: voy a buscar el mejor momento. ¿Qué está diciendo usted? Voy a buscar el momento propicio para poder tener esa conversación. Usted no lo va a hacer cuando la persona está alterada o está llena de presiones. Usted escoge un momento donde están relajados y pueden meditar y pueden conversar con quietud, con tranquilidad. Ustedes buscan el momento propicio. Bueno, Cristo, con su sacrificio, Él es la propiciación de nuestros pecados. Es decir, que antes de ser destruidos en el juicio por nuestros pecados, hay una propiciación, hay algo que nos favorece, hay algo que nos abre la puerta, hay algo que intercede por nosotros. Él es la propiciación. ¿Y qué cosa es la que hace un abogado?
Un abogado habla y presenta una defensa ante el tribunal, prepara un caso. Vean la manera de hablar, vean la manera de presentar el caso de este elocuente abogado mediador que tenemos, que es Jesucristo. Vean qué tremendo. Vaya por favor usted al libro de Hebreos en el capítulo 12, en el verso 24. Y usted va a encontrar allí algo tremendo, algo que me agrada mucho, algo que llena mi corazón. Cuando me pongo a pensar en eso, lo grande que es, en mi corazón se emociona. Dice Hebreos 12, 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Está hablando de que la sangre habla. Oigan, mis hermanos, la sangre del Calvario, la sangre en el madero, habla. Está testificando, está declarando. Nuestro abogado es Jesucristo y la sangre que Él derramó habla por nosotros. Dice, habla mejor que la de Abel. Abel fue alguien muy grande. Abel se hizo uno con su sacrificio. Él dio su vida por lo que creía. Y en ese mismo altar del Cordero Pascual donde Él murió, debemos morir usted y yo. Debemos morir por lo que creemos. Y morir significa también no solamente perder la vida, significa morir a nuestro entendimiento, morir a nuestras maneras, morir a toda incredulidad, morir a la manera del mundo para vivir a la manera de Dios. Verdaderamente necesitamos hacer lo mismo que hizo Abel. Abel tuvo una gran revelación, pero a pesar de eso, dice, ¿qué es lo que habla mejor? La sangre de este elocuente abogado mediador habla mucho mejor que la de Abel, que fue declarado justo. Tenemos algo más grande, una revelación más grande, un poder mayor por medio de la sangre del Cordero. Hebreos en el capítulo 4, en el verso 15, explica cómo es que, porque si yo fuera acusado ante una corte de un delito, sea que lo haya cometido o no, el abogado defensor tiene que hacer su mejor esfuerzo por ayudarme a ser exculpado, a ser declarado inocente. Pero muchas veces los abogados no tienen la empatía, no comprenden las circunstancias. Entre el abogado entienda mejor lo que te pasó y por qué hiciste lo que hiciste y cómo no fuiste culpable o cómo te puedes librar de la condena. Entre el abogado conecte mejor con la situación de su defendido, mejor abogado va a ser. Va a presentar un mejor caso. Vea por qué Cristo es nuestro mejor abogado. Dice la palabra en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese pero sin pecado lo hace a Él justo y le permite a Él pararse en el terreno donde ninguno de nosotros se podría parar. Yo no puedo pararme en el terreno de la justificación para defender a mi hermano Alex. Yo lo amo, pero yo no tengo el poder, yo no tengo los justificantes para pararme en el lugar del justo sin pecado para defenderlo a él. Ustedes no se pueden parar por mí para defenderme, porque ustedes tienen sus propios pecados también. El único que podía pararse en ese terreno siendo sin pecado, pero también habiendo entendido la lucha que vivimos en esta carne, habiendo sido probado, tentado en todo, según nuestra semejanza, fue Jesucristo. Nuestro abogado sabe de qué nos está defendiendo, sabe por qué nos está defendiendo. Él entiende perfectamente qué es lo que nos está pasando. Él lo comprende. Él no va a ser burlado. Él entiende mejor que usted la situación que usted está viviendo. ¿Qué es lo que ve usted en el Calvario con esa sangre que habla? ¿Qué es lo que ve usted? Le voy a decir, préstele atención. Yo observo, le voy a decir qué es lo que yo veo. Oigo una voz que dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo logro ver más allá del dolor y la crueldad del castigo
que se le dio a ese hombre inocente ahí en la cruz del Calvario, yo veo amor redentivo, yo veo amor, yo veo la demostración más grande de amor que ha existido. Siendo inocente, no siendo culpable de juicio, aceptó el juicio, aceptó la condenación, aceptó el castigo que era para usted y para mí. Eso demuestra amor. Y si eso es lo que representa, me hace sentir a mí muy lleno y muy agradecido de quién me representa y de lo que yo represento para Él también. Ahora, mi consejo de esta noche no es largo. Un pequeño mensaje sobre representación espiritual. Entendemos, porque la Biblia lo dice claramente, que en Adán todos fuimos condenados, pero en Cristo hemos sido redimidos. Eso es lo que dice Romanos. Eso fue lo que leímos. Que habrá gente que rechazando la verdad del evangelio, rechazando a Jesucristo, rechazando la palabra de Dios, la vivencia, el abrazar toda la palabra de Dios, por cuanto la rechazan, ellos están crucificando por segunda vez a Cristo y pisoteando la sangre al no recibir la palabra que fue el regalo, el resultado de la cruz del Calvario. Usted tiene una palabra ungida hoy porque un Espíritu Santo la vivificó y ese Espíritu Santo moraba en aquella célula de sangre que moró en ese hombre llamado Jesús. Y esa célula de sangre fue rota el día que Cristo voluntariamente como cordero mudo fue al matadero, fue al Calvario a morir por usted y por mí. Él tenía que pagar el precio. Él dijo, os conviene que yo me vaya. Los discípulos no querían que Él se fuera. Los discípulos querían seguir con Jesús. Estaban bien así, pero vea qué tremendo. Él había dicho, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, vendrá el Consolador. Y Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago hará, y mayores que estas hará. Y el profeta dijo, no se pueden hacer obras mayores que las que hizo Cristo, mayores respecto a levantar un muerto, respecto a curar un leproso, que hay mayor que esas cosas, que calmar la tempestad, que multiplicar los alimentos. Pero el profeta dijo, mayores en cantidad, porque ahora la vida que moraba en un solo hombre, ahora se ha derramado, se ha repartido entre muchos creyentes. El lunes estuve en la reunión ministerial y me estaba gozando. El hermano que exponía usó una frase que nunca se la había oído al profeta. Me encantó esa cita que él compartió. Dijo que cuando la columna de fuego estaba en Hechos 2, repartiéndose en lenguas de fuego, él se estaba haciendo pedazos. Dios se estaba despedazando. Dios estaba haciendo pedazos para hacer que nosotros pudiéramos llegar a ser uno como Él en Cristo era uno. Dios quería darnos una unidad en el espíritu, una unidad en la fe, y para poder hacer eso, para poder alcanzarnos a todos, Él tuvo que darnos una parte de Él a cada uno de nosotros. Dios se hizo pedazos. Dios se rompió en miles de pedazos para poder repartirse en toda su novia. Él mismo. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario, cuando el salmista dice, contar puedo todos mis huesos, hablando de lo que sufrió Cristo en el Calvario. Lo estaban haciendo pedazos, lo estaban destruyendo, estaban golpeando esa vida, pero Él se estaba repartiendo en 1000 pedazos para que a usted le tocara un pedacito de Cristo, para que a usted le tocara un pedacito de Dios. Y eso es todo lo que necesitamos, porque el profeta dijo que de la misma forma en la que una cucharada de agua de mar es tan salada como todo el océano, de esa misma forma la porción, la medida del Espíritu Santo que a usted le ha tocado por predestinación es tan buena como todo el Espíritu Santo. En Él se contiene todo el poder del cielo y de la tierra. Así de bendecidos somos, así de gloriosa es esta representación espiritual que hemos alcanzado. Pero no solo se trata de que Él nos representa, sino que nosotros mismos somos llamados a ser sus representantes. ¿De veras, hermano Eric? Sí. Así como usted quiere que alguien lo represente bien, así también Cristo quiere que seamos dignos representantes de su reino. Por eso vinieron mensajes dichos por el profeta, como por ejemplo, ¿es tu vida digna del evangelio? Es una constante pregunta que viene a nuestro corazón, que nos obliga a examinarnos cada día. Como dijo Pablo, yo muero cada día por Cristo. Él quiere que seamos representantes dignos de su reino, embajadores de su reino. Pablo se llamó a sí mismo embajador en cadenas. Cuando era arrestado, él era un embajador del reino de Dios.
Vaya por favor al libro de Marcos, capítulo 8, verso 38. Les tengo 3 citas y las vamos a leer para que usted las pueda ver. ¿Están entendiendo el mensaje, mis hermanos? ¿Están escuchando? Excelente, muy bien. Oiga lo que dice Marcos 8:38. Dice así, para que usted vea que esto, usted es representado, pero usted va a representar, usted está representando algo. Si usted viene a la iglesia, porta la Biblia, dice amén a la palabra, pero usted tiene una doble vida, una doble moral, pecados ocultos, usted está representando al fariseo, al hipócrita, al falso, al religioso. Yo no creo que nadie quiera representar eso. Vea lo que dice Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí, y esto no solamente, porque yo creo que muchos dicen, yo me paro por Cristo. Vamos a ver cómo se para por Cristo. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, no solamente de él, sino de la palabra de él, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Como quien dice, el abogado renuncia y dice, no puedo defender este caso, no puedo defenderlo. Estoy avergonzado de esta vida, no puedo pararme por ella. Y no porque sea una vida justa, porque en la historia de Daniel Curry, que la dejé en un impas, cuando estaba condenado, Daniel Curry dijo, estoy perdido. Pero dice que en ese momento el rostro más hermoso que jamás había visto, el rostro de Jesús, apareció en la escena. Y que Cristo se paró al lado de Daniel Curry y dijo, Padre, Daniel Curry ha mentido, es verdad. Daniel Curry ha pecado, se ha enojado, ha guardado rencor. Es cierto, Daniel Curry ha pecado. Daniel Curry no cumple los requisitos. Es verdad, Señor. Pero Daniel Curry se paró por mí en la tierra y yo me paro por él aquí en el cielo. Eso es tener representación espiritual. Él se para por nosotros, pero nosotros debemos pararnos por él y por su verdad. Amar la santidad que él quiere que tengamos. Abrazar la vida que él quiere que tengamos. Es como sumergirse en esa vida y ser llenos del Espíritu Santo. Dice Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mateo 10, verso 32. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el verso 32, él no solamente habla de avergonzar, ya no habla de avergonzar, pero está hablando de confesar. Oiga, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Antes de leer el verso 33, tenga su dedo puesto allí en el verso 33. ¿Qué es confesar a Cristo? ¿Cómo confieso yo a Cristo? Un principio es decir, bueno, yo creo en Cristo. Y a usted le van a decir, ¿usted cree en Cristo tomándose ese vaso de licor aquí en la cantina? ¿Usted cree en Cristo así como está piropeando vulgarmente a esas mujeres? ¿Usted puede creer en Cristo hablando como está hablando y expresándose como se expresa? Usted sabe que no. Usted sabe que no puede. Esa es una falsa confesión. Una verdadera confesión es, ¿por qué vives esa vida extraña, diferente a la del mundo? ¿Por qué voluntariamente te someterías a una vida así? ¿Por qué no vistes a la moda y haces las cosas del mundo y sencillamente disfrutas y gozas de este mundo moderno? ¿Por qué no lo haces? Porque yo creo en Cristo, porque yo he abrazado su verdad, porque yo creo, porque el amor de Él ha tocado mi corazón y yo no podría ser el mismo sin Él. No quiero esta vida si no lo tengo a Él. Yo lo confieso a Él, lo confieso con mi vida, lo confieso con mis palabras, lo confieso con mis maneras, lo confieso con mis actos, lo confieso con mi conducta. Una cuestión de integridad. Así que dice el verso 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue
delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Es usted cristiano? Sí, yo soy cristiano, pero me voy a fumar un cigarro, me voy a tomar una cerveza, me voy a ir con una mujer que no es mi esposa, voy a ver pornografía, voy a contar chistes sucios, una clase de vida. ¿Usted piensa? Eso es negarlo a Él. Usted puede decir confesionalmente, religiosamente que usted es cristiano, pero su vida dice si ha creído o no en Él. Su vida tiene que volverse una confesión de lo que usted ha creído. Usted representa algo, su conducta, su manera, su modo, sus creencias, todo habla de lo que para usted es importante, de lo que usted valora, de lo que usted considera que es importante en esta vida. Y ya vamos a hablar de eso. Mi tercera cita, Apocalipsis 3, capítulo 5, que creo que es la última cita en esta noche. Apocalipsis 3, verso 5 dice, el que venciere, esta fue la cita con la que empecé a predicar el domingo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mis hermanos, aquí hay una exacta correspondencia. Usted se para por Cristo y Cristo se para por usted. Ahora, Cristo no se para por usted sobre la base de la justicia de la hermana Tuti o la justicia del hermano Eric, porque somos imperfectos y se sabe que el único perfecto es nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo sabe y Él lo entiende. Ese no es el problema. Cristo se para por nosotros sobre la base de nuestra sinceridad, sobre la base de nuestra obediencia y sobre la base de la valentía que necesitamos, porque cuando usted se caiga y se tropiece y cometa un error que ofenda a Cristo, usted necesita ser valiente para sobarse el chollón, levantarse y seguir adelante, porque no tenemos vida sin Cristo. Es lo que confesamos, nuestra vida, nuestro centro, nuestro amor, el amor de nuestra vida se llama Jesucristo. Y a Él le damos toda nuestra adoración, toda nuestra adoración. Él es el centro. El centro de mi vida es Cristo. Yo tengo una esposa que amo y me ha sido bendición. ¿Por qué? Por Cristo. Tengo a mis hijas que amo, tengo a mi iglesia que amo, tengo a mis amigos que amo. ¿Por qué? Gracias a Cristo. Él es el centro. Ustedes son un beneficio de la cruz del Calvario. Ustedes tienen un pastor que predica la palabra por Cristo, porque el amor que sentimos por Cristo es por el amor que tenemos por Él. Él mira nuestro amor. Él sabe que nosotros vamos a fallar. Él sabe que vamos a tropezarnos. Él sabe que vamos a cometer errores. Él nos está parando por nosotros sobre la base de nuestros errores o nuestra justicia incompleta. No, Él se está parando sobre, dice la palabra, la sincera fidelidad que sentimos por Él. Que se nos puede caer el mundo, pero no se nos puede caer nuestro Cristo. Él es nuestro sostén, Él es nuestro soporte. Él es el que extiende la mano y nos levanta y nos dice, vamos, no te rindas, sigas adelante. Esto no es del que comienza, esto es del que termina. Sé valiente, esfuérzate y sé valiente y nada te podrá hacer frente. Y allí quiero decirles algo. Yo estuve la semana pasada, antes de saber que le iba a predicar estuve meditando sobre un término, para no decirlo redundantemente, sobre un término, sobre la diferencia que hay entre la palabra significado y la palabra definición. Normalmente, y me gusta verlos a los ojos para ver qué están maquinando, normalmente pensamos que es la misma cosa. Pensamos, deme la definición de carro, deme el significado de carro. La palabra, deme el significado de la palabra carro, deme la definición de la palabra carro. Pensamos que es la misma cosa. Deme la definición de la palabra púlpito, deme el significado de la palabra púlpito. Pensamos que es lo mismo, pero no lo es. Oigan, y aquí traje un parrafito que estudié no sé si esto es etimología, semiótica, no sé a qué rama pertenece esto. Ahí estoy delante del profesor de español, así que tengo que tener cuidado de lo que digo. Pero, oiga lo que encontré, dice, definición es un enunciado que plantea claramente y con precisión las características que conforman algo o a alguien.
Se puede decir que la definición es la manifestación expresa del significado de una palabra. Pero significado, por otro lado, se entiende como el sentido que tiene algo, la significancia, el valor que tiene algo, la importancia que tiene algo. No es exactamente lo mismo. La definición te determina, pero el significado expresa tu valor. Les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, mi esposa se acordará de eso, tal vez mis niñas se acuerden de eso porque estaban pequeñas. Yo tuve un carrito, lo llamábamos la perla, perdón, era un Hondita, lo llamábamos la perla, era blanquito. Y ese carro, ¿cuál sería? Si alguien me dijera, deme la definición de su carro, yo diría, pues era un Honda Civic, modelo 91, hatchback, 2 puertas y una compuerta, ¿verdad? Motor 1500, más o menos les daría esas características. Estoy definiéndolo por características. Eso es lo que es una definición. Pero ahora si alguien me dijera, pero deme el significado que tiene para usted ese carro, fíjese que ese carro fue el carro en el que yo, cuando mi mamá se quebró la pierna, tal vez mi esposa se acuerde de eso, cuando mi mamá se quebró la pierna, la llevamos, sirvió de ambulancia para llevarla desde San José hasta Limón. ¿Qué significa para mí ese carro? Bueno, en ese carro, mi esposa y yo y mis niñas hicimos nuestras primeras salidas, paseos familiares, algunos lugares, alquilábamos una casita allá por la playa donde nos íbamos a compartir un rato en familia. Con ese carro fue el carro en el cual yo llevaba fue el carro en el cual yo llevaba a mi mamá enferma para que le dieran, para recoger las medicinas en la clínica del dolor por el cáncer que la estaba matando. Fue la ambulancia en la que muchas veces me detuve en el camino para ponerle inyecciones a mi mamá. En ese carro fue donde llevamos un pequeño ataúd de mi sobrino cuando falleció. Tuvimos que recogerlo en la morgue y llevarlo hasta mi hermana que estaba quebrada por el dolor. Es decir, que la definición es algo frío y es algo que no te diferencia de muchas cosas. De hecho, te identifica con muchas cosas. Pero el significado tiene un valor más grande. ¿Por qué estoy diciéndoles esto? Porque el diablo nos encasilla en una definición vacía, sin valor. Para el diablo solamente somos un número. Para el diablo somos un objeto de acusación. Y él nos va a definir por nuestras características. Pecadores, hombres débiles, hombres dados al pecado, hombres que no tienen el suficiente entendimiento, ni la fuerza, ni el poder para vencer la muerte. Y es cierto. Lo que está diciendo el diablo no tiene nada de falla, es correcto, es la verdad, pero esa definición nos condena. En cambio, para Dios tenemos un valor. Dios no nos trata a nosotros conforme a nuestra definición, sino que Él nos habla, todas sus palabras siempre están llenas de significado, lo que somos para Él, lo que significamos para Él, que es algo mucho más grande. El fiscal, el diablo, en el día del juicio, va a etiquetarnos de borrachos, mentirosos, adúlteros, y es verdad. Es verdad. Hemos sido todo eso en la vida. Hemos sido gente pecadora. Pero nuestro abogado defensor usa la palabra para darnos significado, para darnos nuestro valor. Y eso es lo que necesitamos hacer. Tomar esta palabra, tomar la palabra que Él habla sobre nosotros y darle el valor. Y entonces usted va a entender ¿por qué fue el Calvario? La Biblia, en cierto pasaje, Dios llama a sus hijos la niña de mis ojos, dice. En cierta parte Él los llama, creo que es en Malaquía, los llama mi especial tesoro. En alguna parte Él dice que sus nombres están labrados en las palmas de mis manos. Dice, ¿puede una madre olvidarse del fruto de su vientre? Pero yo nunca me olvidaré de ti. Oiga las palabras que Dios le dice a su pueblo. Lo llama pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Oiga, vea qué diferencia entre lo que el diablo dice de nosotros y lo que Dios dice de nosotros. ¿Qué va a aceptar usted? ¿Sabe? Cuando usted siente que ya no puede seguir adelante, cuando usted siente que la culpa lo está matando, usted está aceptando la definición que el diablo ha puesto en su mente. Pero cuando usted se levanta por fe y marcha obediente y sigue adelante, honrando al Cristo que murió por usted en la cruz del Calvario,
usted empieza a tener el significado por el cual Cristo murió por usted. El significado que Dios tuvo, el significado que nosotros tenemos para Dios es muy importante. Finalmente, un regalo expresa, cuando uno da un regalo, expresa qué tan especial y valiosa es la persona a la que se le da obsequio. Puede ser de que alguien me quiere dar un obsequio, pero no me conoce, no represento algo especial para esa persona, entonces me dice, le voy a regalar 3 pares de medias. Es un regalo práctico, pero no dice mucho, ¿verdad? Los que me regalan cosas, ¿qué me regalan? Libros, claro, me conocen y saben más o menos, y me regalan libros y hasta que me brillan los ojos donde veo el libro, claro, me conocen. Un regalo expresa cuán especial y valiosa es la persona a la que se le está dando el obsequio. Ahora, quiero que usted piense por un momento en la cruz del Calvario. Ese fue el regalo de Dios para nosotros. Su Hijo, inocente, murió por el malo. Murió por usted y por mí. Cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía no podíamos ni siquiera decir gracias. Cuando estábamos perdidos y hundidos en el lodo. Él murió en el Calvario por usted y por mí. ¿Qué le dice a usted de ese regalo? Recuerde, el regalo le dice a usted lo especial y valioso que es la persona a la que se le está dando el obsequio. Y Dios le está dando a la novia un obsequio de redención. ¿Qué le dice a usted? Cuando Él la llama novia, cuando la llama columna y baluarte de la verdad, cuando dice al que venciere, al que venciere, al que venciere le daré. Cuando la llama sin mancha y sin arruga. Cuando la llama de esa forma, eso le dice a usted el significado que tenemos los hijos de Dios para nuestro Padre Celestial. Y que Él estuvo dispuesto a darlo todo. Él dejó los portales de la gloria, lo abandonó todo, se metió en un cuerpo de carne y murió y sufrió la tentación y el pecado cuando no debía sufrirlo, porque en espíritu no podía ser tentado, pero vino en carne y fue probado en todo. Y ahora muere en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Por qué? Eso le dice a usted cuán importantes somos para Él. Para el diablo usted es un número, algo que vencer, algo que engañar, algo que demostrar, otro más, otro pecador más. Pero Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y nos conoce por nombre, porque nuestros nombres están escritos en ese libro desde antes que el mundo existiera. Antes que el mundo existiera, escribió nuestros nombres. Antes que el mundo existiera, murió por nosotros. Dice la palabra, como un cordero inmolado, ya desde antes de la fundación del mundo. El Calvario, en el año 0, fue la manifestación de su amor. Fue la expresión del regalo que nos dio. Usted está en su cumpleaños y usted ve regalos, pero de repente alguien viene con un regalo y uno dice, uy, ¿qué es este regalo? Si a la hermana Pamela alguien le diera un regalo muy especial, uno diría, la hermana Pamela es alguien muy importante para esa persona. Los regalos hablan de lo que piensan las personas de nosotros. Entonces, ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué somos para Él? ¿Qué significado tenemos? Hay una representación espiritual que no solamente habla de lo que nos está representando, sino de lo que nosotros representamos. Para el mundo, nosotros debemos representar la verdad de Dios, el resultado final de un corazón que ha creído toda la palabra de Dios. Tenemos que representar a ellos lo que puede hacer Dios cuando un alma se rinde a Él. Antes era Eric el borracho, ahora es el hermano Eric. Antes era Eric el sinvergüenza, ahora es Eric el pastor. ¿Por qué? Porque estamos representando algo para este mundo. Este mundo está viendo lo que está detrás de nosotros, es el reino de los cielos. Pero también representamos algo para Dios. Somos la niña de sus ojos, somos su especial tesoro, somos su real sacerdocio, somos su nación santa.
para este mundo, para la naturaleza. ¿Sabe lo que somos? Dice la Biblia que ellos están ansiosos de ver el valor, el significado que tenemos, porque están esperando ver y ser contagiados y que se les aplique a ellos los beneficios de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ellos están esperando. La naturaleza que muere está esperando que se le pegue a ella, que la contagiemos de eternidad. La libertad gloriosa de los hijos de Dios, donde ya no hay muerte de corrupción. No hay corrupción de muerte, quiero decir. Así que en esta noche que vamos a venir a orar, en esta noche sería bueno que recordemos no solamente quién nos representa. Si usted está haciendo lo malo, si usted miente, engaña y peca, le voy a decir quién es su representante. Usted tiene un representante. Usted está expresando que aquel que lo puede representar es el diablo. Una mala mujer, una mujer vulgar, una mujer que utilice su cuerpo para ser codiciada y para manipular al hombre, está representando todo lo malo, está representando a esa gran ramera que está escrita en la Escritura. Una buena mujer, una mujer moral, una mujer fiel, una mujer leal, está representando a esa mujer que va a ser la novia de Cristo, la esposa del Cordero. Representamos algo. Cuando cada varón que se para por la verdad y vive una vida digna delante del Evangelio, está representando a Cristo. Somos representantes de Cristo. Él dijo que podía confesarnos o podía avergonzarse de nosotros. No depende de Él, depende de nosotros. No depende, no se preocupe si usted falla. No hay un ser humano que no falle. No hay un cristiano que no falle. Pero cada cristiano, aún en sus fallas, tiene que levantarse y seguir adelante porque él está representando a Cristo. Y así lo representamos. No nos rendimos, seguimos adelante. Así que espero que estas palabras, ahora que vamos a orar, lo lleven a revisarse por dentro y a decir: Señor, necesito levantarme de esta condición, necesito cambiar esto en mi vida, necesito ser más sincero, necesito ser más valiente, necesito ser más esforzado. Que usted pueda revisarlo, que usted pueda abrazarlo y tomarlo. Porque yo sé que usted quiere ser. ¿Cuántos quieren ser representados por Cristo? Yo lo quiero. Yo en aquel día, no en aquel día, hoy, en esta noche, ante la enfermedad que quiere rodearnos y quiere matarnos, yo quiero que el ángel del Señor se pare por mí ahí en la puerta y le diga a la enfermedad: detente, vete de aquí, no lo toques. Yo quiero que los beneficios del Calvario hoy se manifiesten en mi vida. Yo quiero que ese regalo de amor venga a mi vida y sus beneficios se apliquen completamente. Yo no quiero un 10%, yo no vengo a pedirle a Dios un 15%, un 30%. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí, lo quiero todo. Por eso tengo que darlo todo, dárselo todo a Él. Espero que este corto mensaje nos ayude a ser más fieles a Él y a vivir para Él. No reciba usted una derrota por representación, reciba usted una victoria por representación. Deje que Cristo sea su representante y represéntelo usted a Él dignamente, y usted verá la eternidad venir todos los días a su vida. Verá cómo la luz de esa eternidad se hace más grande hasta que el día es perfecto.